Libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Y voy a leer para ustedes el versículo 15 y el 16. Gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Gloria al nombre de Jesús. Voy a leer para ustedes bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vive Cristo Jesús. Dios nos bendiga aún más a través de su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, santo es el nombre de Cristo Jesús. Instrumento elegido de Dios. Todos y cada uno de nosotros conocemos la vida de Pablo. Inclusive este fin de semana el Señor trajo a nuestras vidas a recordarnos acerca de la vida de este hombre, de siervo, de varón de Dios, como lo es Pablo, como lo fue Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Todos conocemos cómo Dios lo usó de gran manera, cómo este hombre fue rescatado o es transformado por el poder revelador de Dios, cómo Pablo tuvo un giro total en su vida, como muchas veces nosotros decimos, esa persona tuvo un giro en su vida de 180, 160 grados, fue totalmente una vida transformada por el poder de Dios. Hoy Dios por algo quiere recordarnos una vez más y quiere decirnos que nosotros, que cada uno de nosotros somos ese instrumento que Dios ha elegido para llevar su palabra, para llevar su nombre, para que nosotros seamos y somos, porque la Biblia nos enseña que nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal que sazona esta tierra, nosotros somos esa vasija de honra para el Dios Todopoderoso que Dios ha elegido, que Dios ha escogido para llevar, para predicar su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Todo y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, sabemos que en el transcurso de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, gloria al nombre de Jesús, Dios nos enseña que hay personas que son elegidos, que tienen un llamado, por así decirlo, que son llamados especiales o llamados al ministerio. Como todo y cada uno de nosotros sabemos y conocemos, ¿verdad?, cuáles son los ministerios: pastorado, a la enseñanza o maestros, elegidos para evangelizar, gloria al nombre de Jesús, para predicar su palabra. Nosotros y cada uno de nosotros conocemos cuáles son esos 5 ministerios que Dios ha impartido. Esos son llamados al ministerio, llamados especiales. Pero algo que nosotros debemos tener y entender es que todos y cada uno de nosotros somos instrumentos elegidos por Dios para un llamado general. Y ese es predicar su palabra, predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. El instrumento elegido por Dios es a menudo alguien a quien todos ignoran, se pasan por alto, pero Dios ve el potencial en cada una de estas personas. El instrumento elegido por Dios, mis queridos hermanos, es alguien que siempre está abierto y dispuesto a ser usado por Él. Recordemos todo lo que nosotros hemos estudiado a través de las Escrituras, gloria al nombre de Jesús, como hombres que en un principio fueron menospreciados, hombres que ni siquiera habían tenido en cuenta. Estos hombres fueron usados por Dios para cumplir ese plan, ese propósito maravilloso de Dios en la vida de cada uno de ellos, para poder llevar a cabo ese propósito, ese objetivo que Dios ha colocado siempre para traer su salvación a esta tierra. Vive Cristo Jesús. Ahora, yo le pregunto, para que ustedes mismos se hagan estas preguntas en su interior: ¿para qué Dios nos ha elegido? ¿Alguna vez nosotros hemos sentido
que Dios nos ha llamado, que Dios nos está recordando que somos ese instrumento que Él ha elegido, vive Cristo Jesús. Muchas veces quizás hemos sentido que nosotros somos poca cosa, muchas veces nos ignoran, muchas veces quizás hemos sentido que no tenemos ese potencial para nosotros llevar a cabo esa obra, esa labor que Dios ha encomendado. Pues hoy Dios, a través de su Santo Espíritu, nos quiere recordar una vez más que nosotros somos ese instrumento elegido por Dios. Nosotros, para poder ser ese instrumento elegido por Dios, debemos tener claro para qué Dios nos ha llamado, para qué Dios nos ha escogido. No por ende nosotros estamos aquí en estos momentos, vive Cristo Jesús, para orar, para interceder, para clamar los unos por los otros. Eso es algo que nosotros debemos tener claro. Esa es una de las labores por las cuales Dios nos ha elegido, nos ha colocado. Si usted, si yo, si cada una de las personas que vamos a escuchar este audio, vive Cristo Jesús, es porque Dios de alguna u otra manera nos ha escogido para hacer ese medio, vive Cristo Jesús, de bendición que Dios ha colocado en la vida de esas personas, para orar, para clamar, para que Dios derrame de su poder en medio de la vida de esas personas. Dios, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que Dios nunca va con las cosas que son predecibles para elegir a sus siervos, para elegir a esas personas que Dios quiere usar para cumplir sus propósitos, vive Cristo Jesús. La Biblia nos enseña en el momento en que Dios eligió a David, nadie se lo esperaba, vive Cristo Jesús. Vemos que Dios lo eligió a pesar de que el hombre no lo tendría en cuenta, ni siquiera su propia familia, vive Cristo Jesús. Dios siempre obra de manera correcta, porque es para su trabajo, es para su obra, vive Cristo Jesús. Por lo general, a pesar de que el hombre, de que inclusive nuestra propia familia, nos tenga ahí en lo último, Dios siempre nos tiene en cuenta, nos tiene de primer lugar, vive Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros hacemos la voluntad de Dios, a medida que nosotros, como la palabra nos enseña, amamos a Dios sobre todas las cosas, Dios siempre obrará en nuestras vidas y nos tendrá en cuenta para cumplir su propósito maravilloso. David, su padre, ni siquiera lo había incluido en esa alineación, con esa escogencia que Samuel había ido para tener en cuenta para ser el próximo rey sobre Israel. Pero Dios sí lo tenía en cuenta, vive Cristo Jesús. Los discípulos, mis queridos hermanos, hombres humildes, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres que ni siquiera, si nosotros en estos tiempos hubiera podido darnos cuentas, personas incapaces humanamente pensando para poder llevar esa palabra, pero Dios hace y obra como quiere. Dios es el que capacita, Dios es el que coge, y si Dios escoge, Dios capacitará. Si Dios ha traído una vez más recordar en su palabra acerca de que somos instrumentos escogidos por Dios, es porque de alguna u otra manera Dios quiere que nosotros tengamos esto presente siempre, mis queridos hermanos, porque algo que lo que Dios me ha estado inquietando y me ha estado hablando todo este tiempo es que cuando ya Dios permita que todas estas cosas termine y puedan abrir las puertas de su casa, vive Cristo Jesús, es el momento en el que Dios va a levantar y necesita levantar esos hombres que van a predicar, que van a enseñar su palabra, esos evangelistas, esos maestros, esos pastores, esos misioneros, vive Cristo Jesús, esos líderes, esas personas que Dios ha escogido para poder llevar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y nosotros somos esos obreros que Dios está preparando en estos tiempos, vive Cristo Jesús. Saulo
estaba en camino para perseguir a los cristianos en Damasco. Y aún así, Dios convirtió a este hombre en un instrumento elegido por él para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes, como nosotros muy bien leímos ahí en este pasaje, y de Cristo Jesús. A pesar de que Pablo, miren mis queridos hermanos, Pablo, todos conocemos la vida de Pablo, gloria al nombre de Jesús. Este hombre, un hombre que era conocido, letrado, en la palabra de Dios. Pero sin embargo, después que tuvo este encuentro personal con Dios, que Dios lo confrontó, él volvió a estudiar, volvió a capacitarse, volvió a tener ese encuentro realmente con Dios en las Escrituras, de lo que verdaderamente fue el servicio de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, de ese profeta, ese Mesías prometido, que tanto la palabra, la Biblia, registraba. Él tuvo la necesidad de capacitarse una vez más, a pesar de lo que ya todo lo que él sabía, pero él tuvo la necesidad de volver a aprender lo que ya había aprendido, que no había podido interpretar bien como la palabra de Dios lo decía. Nosotros debemos, para nosotros poder ser ese instrumento elegido por Dios y de Cristo Jesús, debemos tener algo muy importante. Tener en cuenta es que nosotros debemos ser poderosos a través de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre se refiere a que nosotros debemos ser dóciles, debemos ser benignos, que nuestro carácter o el trato debe ser con cuidado, con docilidad, con benignidad. La mansedumbre, mis queridos hermanos, es parte o hace parte del fruto del Espíritu Santo. Este fruto, mis queridos hermanos, es el beneficio espiritual de la comunión que nosotros tenemos con Dios. La mansedumbre es la virtud que modera nuestra ira y nuestros efectos desordenados. La mansedumbre, mis queridos hermanos, no se logra pidiéndosela de la noche a la mañana al Señor. La mansedumbre no se logra diciendo, ay, yo quiero mansedumbre y ya, yo quiero ser manso. No, hermanos, la mansedumbre hace parte del fruto del Espíritu Santo. Y como cada uno de estos componentes que hace parte del Espíritu Santo, esto también se logra a través de la comunión que nosotros tengamos con Dios. Entre más nosotros entremos en esa intimidad con Dios, mucho más Dios nos va a llenar de su presencia. Mucho más Dios va a permitir que en nosotros esté visible cada uno de estos componentes, estas cualidades, por así decirlo, que hacen parte o que conforman el fruto del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos refiere y nos dice fruto del Espíritu Santo, eso quiere decir que en nosotros deben estar presentes cada uno de ellos. Porque si nos falta uno, nuestro fruto del Espíritu Santo no está completo. Vive Cristo Jesús. ¿Qué dice en 1 Corintios? Quiero que vayamos a 1 de Corintios, vive Cristo Jesús. Vive Cristo Jesús, aleluya. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. Voy a leer para ustedes. Dice la palabra de Dios: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vive Cristo Jesús. No te desanimes. No nos desanimemos, queridos hermanos. Mantengamos la cabeza en alto.
pero buscando siempre el rostro de Dios en humildad. Pongámonos a disposición del Señor. Pongámonos en siempre estar dispuestos para con Dios, en todo lo que Dios nos diga que vamos a hacer, hagámoslo como para Dios. Todo lo que nosotros tengamos que hacer, que Dios nos coloque, hagámoslo con amor, con dedicación. No menospreciemos, por más insignificante que humanamente nosotros creamos que sean las cosas, no la menospreciemos, porque ahí, en ese lugar pequeño, ahí en ese lugar, ahí es donde Dios va a empezar a formar nuestro carácter, es donde ahí Dios va a empezar a formar, a capacitarnos para ese llamado, para ser escogido como instrumento para su gloria y su honra, vive Cristo Jesús. Dios no tiene límites para obrar en nuestras vidas. Somos nosotros mismos los que nos limitamos muchas veces, que colocamos barreras, que colocamos obstáculos. Mire, hermanos, todo lo que Dios ha traído a nosotros a través de estos estudios bíblicos, todo eso enriquece nuestro espíritu, mis queridos hermanos. Todas estas cosas que Dios ha traído nos ayuda a seguir avanzando. No piense que estas cosas que Dios está permitiendo en nuestra vida no va a servir, hermano, porque de alguna manera eso nos sirve a nuestra vida. No es necesario tener un llamado de pastor o evangelista o inclusive de maestro o misionero, vive Cristo Jesús, para que nosotros podamos recibir todo lo que estamos recibiendo. No ser demasiado joven ni demasiado anciano para nosotros decir de que no a las cosas. Todo lo que venga de Dios, bienvenido sea, porque es de parte de Dios. Y lo que Dios trae siempre es bueno, siempre es agradable y siempre es perfecto. Es el momento de que nosotros entendamos, vive Cristo Jesús, que debemos estar abiertos siempre espiritualmente hablando para buscar su rostro y su presencia, para aprender cada día más. Si Pablo tuvo en él el pensamiento de la necesidad de volver a aprender lo que ya anteriormente había aprendido aparentemente, cuanto más nosotros, hermanos. Nosotros nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de recibir de Dios. Para nosotros, de lo que recibimos de Dios, poder transmitirlo a esa persona, vive Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana, vive Cristo Jesús, le doy un consejo de parte de Dios y es el mismo consejo que Dios trajo a mi vida. Primero, permanezcamos siempre abiertos para las cosas del Señor. Luchemos por la santidad cada día, buscando la santidad en la intimidad con Dios, y démosle el valor a lo que Dios trae a nuestra vida. Si nosotros hacemos esto, vive Cristo Jesús, Dios abrirá nuevos horizontes en nuestra vida, nuevas visiones que nunca nosotros pensamos que fuéramos capaces de lograr o que fueran posibles en nuestras vidas. Entre más nosotros estemos dispuestos, mis queridos hermanos, Dios traerá nuevas cosas a nuestras vidas y nosotros nos vamos a sorprender de lo que Dios hace con nosotros o permite en nosotros, en nuestra vida. Claro, está siempre teniendo en cuenta que la gloria y la honra es Él, es para Él, es suya. Vive Cristo Jesús. Bendito Padre que estás en el cielo, Dios, recibe gloria, recibe